Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 15. Hace 8 días comenzamos una nueva serie. La serie se titula Saúl, el rey a quien Dios desechó, hermano. Amén. Vamos a estar estudiando todos estos sábados la vida de este hombre. Vamos a mirar qué cosas aprendemos de este varón llamado Saúl. Si algún ejemplo hay en su vida, pues vamos a aprender de él. Vamos a mirar qué Dios nos dice. Y vamos a mirar también sus fallas o sus fracasos, para que también nosotros aprendamos de ello, hermano, ¿verdad? Pero ese es el título de la serie, Saúl, el rey a quien Dios desechó, hermano, porque Dios lo eligió para ser rey, mas por su desobediencia, el mismo Dios que lo eligió, el mismo Dios lo desechó. Y yo no quisiera que con usted o conmigo pasase lo mismo, hermano, con nadie de ustedes ni conmigo, hermano. Ok, Samuel capítulo 11, verso 1, hermano. Vamos a leer del 1 al 15 para que entendamos todo el contexto de lo que vamos a hablar, hermano. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra de Dios en el temor reverente a nuestro Padre, y la leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice versículo 1, hermano. Después subió Nahás amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás amonita les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos aquí. Llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron ahí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Hasta ahí, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Padre, me encomiendo en tus manos, Señor. Encomiendo todo mi ser en tu mano, Señor.
para que tú bendigas mi vida en este momento que voy a predicar tu santa palabra, Señor, la Escritura. Y encomiendo en tu mano a este pueblo que ha venido el día de hoy, Señor. Padre, hemos cantado alabanzas a tu nombre, pero ahora queremos escuchar tu voz por medio del Evangelio. Señor, no queremos ser los mismos. Queremos ser cambiados, queremos ser transformados, y solamente tu Santo Espíritu, aplicando tu palabra a nuestros corazones, puede hacer y lograr un cambio, una transformación en nuestra vida. Yo te pido, Padre, tomes el control de mi ser del principio al final, Señor. Padre, que no hable yo de mi propia mente o mi propio corazón, Señor, sino lo que tú quieras hablarnos a tu pueblo, Señor. Bendice a tus hijos, bendice a tus siervos, a tus siervas que temen tu santo nombre con tu palabra, Señor, y que tu iglesia sea bendecida, sea edificada, Señor, sea transformada, Señor, que tu iglesia sea avivada por el fuego y el poder de tu Santo Espíritu y de tu palabra, Señor. Padre, la honra, la gloria y el honor siempre son para ti, Señor. Toma el control de mi vida y de la vida de cada uno de los que estamos aquí, y háblanos, Señor, en el día de hoy, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea. Gracias, Padre. Tomen su asiento, hermano. Usted que está de pie, por favor, esté muy atento, no se me duerma, no se me acomode. Luche, hermano, ahí en su interior. Diga: Señor, que me mantenga atento, Padre, a tu voz, a tu palabra. Ahí no se me distraiga, hermanos. Amén. El día de hoy, hermano, vamos a hablar basado en los versículos que leímos de este capítulo 11. Vamos a estar mirando los 15 versículos el día de hoy, hermano, o el título del mensaje de hoy es: Saúl confirmado como rey al derrotar a sus enemigos, hermano. ¿Por qué le puse Saúl confirmado como rey? Porque hace 8 días hablábamos cómo Saúl, hermano, en un día común y corriente, un día en el cual yo les aseguro que ese día, cuando Saúl se levantó, no le cruzaba por la mente que en ese día Dios lo elegiría como el rey de esa nación, hermano. La Biblia nos platica o nos dice, y es lo que aprendíamos hace 8 días, que al padre de Saúl se le habían perdido unas asnas que tenía, unos burros, pues unos animalitos, hermano. Se le perdieron, se le fueron. Y su padre le dice a Saúl: ve y busca las asnas que se me han perdido. Mientras Saúl fue, hermano, por varios días a buscar las asnas de su padre, y sin encontrarlas, dice la Biblia que Dios tenía preparado un encuentro entre Saúl y el profeta Samuel, y Dios le dijo al profeta Samuel: mañana va a venir a ti un varón de la tierra de Benjamín, y es él a quien yo he escogido por rey sobre Israel, mis amados hermanos, ¿verdad? Pero aprendíamos también hace 8 días, hermanos, solamente quiero recapitular así brevemente. Aprendíamos que cuando Samuel le dice esto a Saúl, le da varias señales que le dice: mira, esto y esto te va a pasar para que veas y creas que en verdad Dios te ha escogido a ti como rey. Y efectivamente esas señales se cumplieron. Pero después Samuel junta a todo el pueblo de Israel y le dice al pueblo: aquí está el hombre que Dios ha elegido, ¿verdad? Y leíamos hace 8 días que inmediatamente cuando Saúl es nombrado rey, dice la Biblia que Dios tocó el corazón de algunos hombres para que apoyaran a Saúl. Pero por otro lado dice la palabra de Dios, y así lo menciona, que unos hombres perversos, que incluso cuando lees el original hebreo dice los hijos de Belial. Usted sabe Belial quién es. En el original dice los hijos de Belial. La Reina Valera dice unos perversos. Dice que algunos perversos tuvieron en poco a Saúl, y dice: ¿cómo nos ha de gobernar este? Pero dice que Saúl disimuló. Entonces Saúl es nombrado rey, pero hoy vamos a mirar cómo Saúl es confirmado como rey, hermano.
Porque mire, a veces Dios lo puede llamar a usted con un propósito, y en verdad Dios lo llama y lo escoja a usted, y siempre Dios va a poner personas que lo apoyen, aunque sea uno o dos fieles que lo van a apoyar. Pero usted debe de saber algo, hermano, que cuando Dios lo llama o lo elige a usted a hacer algo, va a haber personas también que se van a oponer o no van a creer que usted ha sido llamado para eso, hermano. Siempre va a haber de eso. Pero hoy vamos a mirar cómo Dios confirma a Saúl como rey cuando se suelta una guerra. Y cuando Saúl derrota a sus enemigos, entonces Dios lo confirma de que verdaderamente Dios lo había elegido, hermano. Amén. Eso es lo que vamos a estar mirando el día de hoy. Pase la siguiente imagen, hermano. Ok, primer libro de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 15. Hermano, y vamos a leer el versículo 1 y vamos a mirar lo más que usted y yo podamos aprender de la palabra de Dios, hermano. Yo le puse ahí en la parte de arriba, Nahás y su guerra contra Israel, hermano. Dice el versículo 1, ahí está en la pantalla, o me puede seguir en su Biblia. Inmediatamente después de que nombran a Saúl como rey, inmediatamente, el capítulo 11, verso 1 dice, después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galad. Acampar en contra significa que se lanzó a la guerra contra los de Jabes de Galad, que eran israelitas. Dice, y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros. ¿Y qué dice que harían ellos, hermanos, los israelitas a este rey? Y te serviremos. Haz una alianza. Pero quiero que tratemos de sacar lo más que podamos, hermano. Yo puse con letras rojas algunas cosas importantes. Número 1, el nombre Nahás. Nos habla de un antiguo enemigo de Israel, los amonitas. Que dicho sea de paso, los amonitas eran parientes de Israel, porque los amonitas vienen de Amón, o venían de Amón, uno de los hijos de Lot. Ya ve que Lot tuvo dos hijos, Amón y Moab, que se hicieron dos pueblos, y después de estos dos pueblos, hermano, a pesar de ser parientes con Israel o con los israelitas, les hicieron la guerra muchas veces, hermano. Ok, entonces aquí la Biblia comienza a hablarnos de un antiguo enemigo, pero nos dice que en este tiempo los amonitas eran liderados por un hombre llamado Nahás. Y cuando usted busca en el diccionario hebreo la palabra Nahás la traduce como la serpiente, la culebra, hermano. Mire, ya desde ahí, hermano, la Biblia nos está queriendo decir algo acerca de este enemigo. Porque ¿qué dice la Biblia, hermano? Que el enemigo de Dios, ¿quién es? ¿Cómo lo llama la Biblia? El enemigo número 1 del Señor. La serpiente antigua. ¿A través de quién, hermano, el enemigo? Génesis 3, ¿qué fue lo que el enemigo usó? ¿O a través de quién habló el enemigo a Eva, hermano? A través de una serpiente, hermano. Entonces note bien, el nombre Nahás significa serpiente, y la palabra de Dios nos dice allá en Génesis capítulo 3 que cuando el enemigo le habló a Eva, le habló a través de una serpiente, porque la serpiente era astuta. Escúcheme bien, hermano. Ahí dice Nahás y su guerra contra Israel. Pero yo quiero trasladarte esto al sentido espiritual, hermano. Y yo quiero decirte que también los cristianos, los hijos de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios, hermano? Usted es un hijo de Dios. Yo quiero decirle que hay un ser espiritual al que la Biblia llama la serpiente antigua, el cual constantemente está haciendo guerra en contra de nosotros, mis amados hermanos. Pero note, la Biblia dice que la serpiente es astuta. Y si usted busca el diccionario, hermano, el significado de la palabra astuta o astucia, mire bien, astucia significa la habilidad para comprender cosas y obtener provecho mediante engaños. Se lo vuelvo a repetir, astucia es la habilidad para comprender cosas
y obtener un provecho mediante engaño. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que el enemigo hace, hermano. Escúcheme bien, yo quiero dejar estas cosas en claro. Estamos en una guerra contra un ser espiritual que comprende muchas cosas acerca de usted y acerca de mí. Él comprende más de lo que usted y yo nos imaginamos que Él comprende. ¿Sabe por qué? Es más, hasta había un dicho, que no está en la Biblia, pero hay un dicho que el diablo sabe más por viejo y no tanto por diablo. En otras palabras, yo les he dicho que el diablo sabe porque a través de todos estos miles de años que ha existido el ser humano, el diablo ha agarrado experiencia o ha aprendido en base a la observación que él ha hecho a la conducta de los seres humanos. O sea, él por todos estos miles de años ha observado la conducta. Él ha visto cuáles son los puntos débiles de los seres humanos. Él ha visto qué cosas deslumbran a un hombre o a una mujer. Él ha visto por qué áreas él puede atacar la vida de un hombre o de una mujer. Y yo quiero dejarte bien en claro, hermano, que tenemos un enemigo que es como una serpiente astuta, que comprende muchas cosas, que yo le puedo asegurar esto, hermano. Le puedo asegurar que él ha observado su vida de usted, mi vida, para mirar nuestros puntos débiles. Él ha observado, yo les he dicho, Satanás no es un tonto. No es un tonto. Él observa y comprende muchas cosas acerca de nosotros. No nos conoce cabalmente o completamente como Dios, porque solo Dios nos conoce de una manera total, hermano. Pero sí, por medio de observarnos, Él ha llegado a comprender cuáles son nuestras debilidades, por qué área Él nos puede causar daño. Él nos ha observado. Ahora, no le digo esto para que viva con miedo, todo medroso, como unos que dicen que no les gusta orar con los ojos cerrados, que porque cuando cierran los ojos sienten como que alguien se acerca, dicen. Ay, hermano, yo cuando yo cierro los ojos, dice, yo siento como que alguien por ahí me va a hacer algo, dice, mejor los abro, hermano, dice. Otros que dicen, yo tengo que tener las luces bien prendidas, hermano, para poder orar, porque si está medio oscurito me da un poquito de miedo. No le digo esto para eso, hermano, pero sí quiero que sepa que el enemigo lo ha estudiado a usted y a mí. Y yo te voy a hablar, hermano, mírate, aquí anotaba algunas cosas, hermano. Como Él nos observa, como Él nos estudia, como Él trata de buscar esas áreas de debilidad en usted, en mí, hermano, entonces en base a eso, hermano, Él, mire, por un lado lanza ataques directos a nuestras malas pasiones, ofreciéndonos aquello que nos atrae. Entonces, número uno, escuche bien, ¿cómo le va a venir a hacer guerra el enemigo a usted? Le va a lanzar ataques contra las malas pasiones, ofreciéndole aquellas cosas que Él ha visto y sabe que nos atraen. De ejemplo, a una persona codiciosa le va a ofrecer dinero. Y sabe que por ahí lo va a agarrar porque es codicioso o porque es codiciosa. Entonces, a una persona que su debilidad es el vicio, le va a ofrecer, no falta que le ponga un amigo, un primo, un cuñado, el compadre, la comadre, que le venga a ofrecer alcohol o que le venga a ofrecer droga, porque el enemigo sabe que esa persona, hermano, por esa área tiene esa debilidad y él va a hacerle guerra a esa persona de esa manera, hermano. Ahora, a un hombre le puede poner una mujer que no sea su esposa. A una mujer le puede poner un hombre que no sea su esposo, hermano. Entonces Él hace guerra lanzando ataques, hermano, hacia directo a nuestras pasiones, las malas pasiones, ofreciéndonos aquello que nos atrae. ¿Cuál es el propósito? Incitarnos a pecar contra Dios. Pero te voy a presentar otra área, otra manera que el enemigo, la serpiente antigua, hace guerra contra nosotros, hermano. La otra manera, hermano, es que el enemigo, la serpiente antigua, puede lanzar ataques contra cosas o personas. Escuche bien esto, El enemigo puede lanzar ataques contra cosas o personas que amamos, provocando la pérdida de ellas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que reneguemos de Dios. O sea, Él se puede lanzar contra alguna cosa
¿Cuáles cosas? Por ejemplo, el enemigo se puede lanzar, según la Biblia, hermano, quitándole la salud a una persona. Ya sea que le puede quitar la salud a la persona o le puede quitar la salud a alguien que usted ama. Puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser un hijo de ustedes, le puede quitar la salud. El enemigo también pudiese ser la serpiente antigua, hermano, que le puede quitar o puede atacar la vida de la persona en el área económica. Le quita el trabajo, le quita la economía y lo hace que económicamente esté muy mal. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en base a eso la persona puede llegar a quejarse y a renegar y a murmurar de Dios, hermano. Pero también, hermano, el enemigo en sus ataques que hace contra nosotros pudiese llegar a quitarnos, hermano, a seres queridos. Pudiese ser que se lance en un ataque contra algún familiar nuestro, un padre, una madre, un esposo, una esposa, un hijo. ¿Por qué? Porque Él quiere que en base a eso nosotros reneguemos de Dios. Y mire bien, y si no nos lo quita físicamente, pero lo hace en otro sentido, ¿en qué otro sentido el enemigo también se lanza contra nosotros, hermano? Cuando por causa de nuestra fe, hermano, Él hace que nos distanciemos de familiares a los que amamos. Escuche, es triste cuando yo he escuchado personas que me dicen, hermano, fíjese que le anuncié a mis padres que me iba a bautizar, y cuando les dije a mis padres que me iba a bautizar, mis padres me dijeron, si usted se bautiza en esa religión, desde ese día usted está muerto para mí. Entonces, ¿de dónde viene ese ataque? Le pregunto, ¿usted cree que eso viene de parte de Dios? No. ¿Quién está detrás de ese ataque? La serpiente. ¿Por qué? Porque a través de eso quiere hacer que las personas digan, como no quiero perder a mis padres, mejor no me bautizo. Entonces, note cómo el enemigo, hermano, a veces nos puede privar de cosas. Y si usted no cree lo que le estoy diciendo, solamente vaya y lea el libro de Job. A Job, el enemigo le quitó lo que le estoy diciendo. Le quitó personas, le quitó economía y le quitó salud, hermano, para hacer lo que renegara de Dios. Pero bendito Dios que Job era un hombre íntegro, un hombre temeroso, un hombre recto, un hombre que amaba más a Dios que su propia salud, que a su propia familia y que su economía, y que aún arruinado como estaba, dijo, sea el nombre de Jehová bendito, hermano. Esos son hombres de fe, esos son hombres íntegros, esos son hombres temerosos, hombres que en verdad aman a Dios, hermano, por encima de todo. Él lo perdió todo, hermano, todo. Y de pilón, por si fuera esto poco, la mujer que tenía, en lugar de apoyarlo, viene y le dice, Job, y usted todavía se mantiene fiel a Dios, como diciéndole, mira, Dios te tiene arruinado, Job. Maldice a Dios y de una vez que te mate, Job. Y Job dijo unas palabras bien sabias. Le dijo, ay mujer, has hablado como las mujeres fatuas, como las mujeres tontas. Le dijo, vamos a recibir de Dios solamente el bien y no vamos a recibir también el mal. Mira, Job está dispuesto. Él dice, si recibí el bien de Dios y le di gloria, también voy a recibir el mal y también le voy a dar gloria a Dios, hermano. Aleluya. Eso nos habla de un hombre maduro, de una mujer madura. Aquel que bendice a Dios cuando recibe de Dios lo bueno y cuando Dios permite que llegue lo malo. Entonces tenemos una guerra, hermano, pero note bien, hermano, dice, después subió Nahas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Si usted ha leído la Biblia, usted se puede dar cuenta que Israel, su condición en ese tiempo era negativa. ¿Por qué? Porque este rey viene a hacerles guerra. Y la condición de Israel es tan triste en ese momento que ellos le piden hacer una alianza, hacer un convenio, hacer un acuerdo con este varón. Y ellos le dicen, si tú no nos haces guerra, sino que haces una alianza, nosotros estamos dispuestos a servirte. Mira, están dispuestos a servirle al enemigo, están dispuestos a hacer una alianza.
Es triste para aquel que conoce la historia bíblica. Es triste escuchar a un pueblo que hable de esta manera. ¿Sabes por qué, hermano? Porque yo aquí te estoy hablando del pueblo bendito de Dios. Porque yo aquí te estoy hablando de un pueblo al cual Dios le dijo: no harás alianza con ninguna de estas naciones. Estoy hablando de un pueblo al cual Dios le dijo: nadie les podrá hacer frente en todos los días de su vida, mi amado hermano. ¿Sabe por qué Dios les había dicho eso? Porque el Dios de Israel era quien peleaba las batallas de Israel, hermano. De manera que no eran ellos solos. Dios iba con ellos. Dios estaba con ellos, mis amados hermanos. Y Dios les dijo: no importa el tamaño de la nación, si es numerosa, no importa si son gigantes, si sus ciudades son amuralladas. Dios les dijo a Israel: nadie les va a poder hacer frente todos los días de su vida, hermano. ¿Qué era lo que Dios le pedía a su pueblo Israel? Obediencia. Cuando usted es obediente, no importa el tamaño de su problema, mis amados hermanos. Los problemas no lo van a poder detener a usted, siempre y cuando usted se mantenga en obediencia al Señor. Si usted es obediente al Señor, el Señor va a pelear por usted, mis amados hermanos. Entonces es triste, yo leo esto y digo: es triste que un pueblo con esas grandes promesas pida una alianza y esté dispuesto a servirle al enemigo y le diga: por favor, mire, la traducción dice que le rogaron al rey Nahas, rey de los amonitas, le dijeron: por favor, haz un acuerdo con nosotros, no queremos que nos hagas la guerra, y si tú nos das, mire bien lo que le dijeron, si tú nos das buenas condiciones, estamos dispuestos a ser tus siervos, pero no nos hagas la guerra. Porque ¿a quién le gusta la guerra, hermano? Levante la mano a ver, ¿quién le gusta la guerra? A nadie, ¿verdad? Pero para eso estamos aquí, iglesia. Amén. La vida cristiana es de guerra, iglesia. Es de una guerra espiritual, hermano, continua, que no va a cesar hasta el día que Cristo venga a poner orden y a derrotar a las fuerzas del mal. Mientras tanto, hermano, hay una guerra espiritual entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, hermano. Yo sé que no nos gusta la guerra, pero estamos en guerra, hermano. Es más, le digo algo: el que no quiere guerra, pues la vida cristiana o el cristianismo no es para él o no es para ella, hermano. Gracias, mi hermano. Quien no quiera guerra, yo le digo, a diferencia de lo que otros predican, quien no quiere guerra en su vida, el cristianismo no es para esa persona. Si usted no quiere guerra en su vida, el cristianismo no es para usted. Porque el cristianismo es de guerra, hermano. Ahora, por un lado es de bendición con Dios, y Dios nos bendice y nos da paz, nos da gozo y nos da grandes promesas, pero tenemos un enemigo, hermano. Yo le digo algo: si usted no siente que hay una guerra en su contra, preocúpese, hermano. Si usted no siente que el enemigo está lanzando ataques en su contra de usted, preocúpese. Probablemente tenga alguna alianza usted con el enemigo sin saber. Pero si usted está haciendo guerra, hermano, el enemigo le va a hacer la guerra a usted. Así es. Porque para eso estamos aquí. Y mientras estemos aquí, Cristo no venga, es una guerra continua, hermano. Entonces, pase la imagen que sigue, hermano. Dice, ahí puse una pregunta porque vamos a leer el versículo 2. Dice, yo le puse guerra contra el enemigo o alianza con el enemigo. Son dos cosas diferentes. Guerra contra el enemigo y alianza con el enemigo. Mire, estar en contra es pararte de frente contra el adversario. Eso es estar en contra. Estar con el enemigo es tenerlo aquí del brazo así. Pregunta: ¿estamos haciendo guerra contra el enemigo o tenemos una alianza con el enemigo? Y ahorita vamos a mirar quiénes tenemos una alianza, porque probablemente alguien de los que está aquí ha hecho una alianza con el enemigo y no se ha dado cuenta.
Mira lo que dice el versículo 2, hermano. Y Naas amonita les respondió. Mire con letras rojas, note, hermano, note la astucia de este que tenía nombre de serpiente. Él les manda el mensaje para atrás y les dice: con esta condición haré alianza con vosotros. ¿Cuál era la condición? Que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Mira bien, él acampa contra ellos, les declara la guerra. Los de Israel tienen miedo y le dicen: por favor, haz alianza, no queremos guerra, danos una tregua. Y el rey de los amonitas les dice: sí hago tregua, sí hago alianza con ustedes, no los destruyo por medio de la guerra, pero les dice con una condición. Y la condición es que yo le saque el ojo derecho a cada uno de ustedes y ponga esta afrenta o esta humillación sobre ustedes como pueblo. Ahora, no solamente, hermano, la condición no solamente era una forma de humillar físicamente al pueblo. ¿Usted se imagina llegar a Jabes de Galaad, hermano, y todos tuertos? ¿Usted se imagina que cuando entraba a esa ciudad todos tenían su ojito derecho quitado? ¿Cómo se los imagina usted? Imagínenselos, era una humillación que todo un pueblo estuvieran tuertos. Pero como dijimos que la serpiente es astuta, este hombre no solamente quería la humillación física, o sea, no solamente era para que se vieran tuertos, hermano, sino que detrás de esa alianza o detrás de esa condición hay un plan malévolo, porque déjenme decirles o recordarles que en esos tiempos, cuando iban a la guerra las naciones, se peleaba con escudos, lanzas y espadas, hermano. Entonces, escuche bien esto, hermano. Porque aquí está la astucia del enemigo cuando dice: hagamos alianza, pero te doy una condición. Mire bien, en esos tiempos los soldados en general tomaban con su mano izquierda el escudo, al menos que fueran zurdos. Tomaban con su mano izquierda el escudo y con su mano derecha tomaban la espada, de manera que cuando iban a la guerra ponían su mano de esta manera, cubriendo su cuerpo, y lo único que dejaban al descubierto era su ojo derecho para poder ver al enemigo y contraatacarlo, hermano. Entonces ellos peleaban de esta forma, con su cuerpo cubierto y su ojo derecho descubierto, para poder ver al enemigo, para poder ver cuando el enemigo los atacara, cubrirse, o para poder ver al enemigo de cuando ellos atacarían, hermano. De manera que detrás de esta condición que Naas les pone, lo que Naas estaba haciendo, hermano, era quitarle su ojo derecho para que los israelitas nunca más pudieran volver a hacerle guerra a él y no pudiesen defenderse. Un ejemplo, vamos a suponer que ellos hubiesen aceptado la condición, ellos se sacan el ojo derecho, pero como la serpiente es astuta, la serpiente o este hombre en un futuro probablemente hubiese roto la alianza y se hubiera ido a atacarlos, hermano, y lo que hubiese sucedido era que ya con su ojo derecho los israelitas ya no podían hacer guerra, mis amados hermanos. En otras palabras, quedaban vivos, ya no sufrirían guerra, pero ya no tendrían la capacidad de hacer guerra. No sé si me está entendiendo. O sea, quedan vivos, el enemigo les promete que no les va a dar problemas, pero ellos pierden toda capacidad de hacer guerra ya, sin el ojo derecho. El enemigo sigue usando el mismo método hoy en día. El enemigo, hermano, está dispuesto a no darle muchos problemas a un cristiano, a no darle guerra a ese cristiano, siempre y cuando ese cristiano no le haga guerra al enemigo. Mire, si usted no le hace la guerra al enemigo, el enemigo no le va a dar problemas a usted.
Pero si usted guerrea, hermano, en el mundo espiritual, en su vida espiritual, sépalo que el enemigo se va a levantar contra usted, mis amados hermanos. Entonces el enemigo le ofrece a uno hoy en día, al creyente, al cristiano, y a uno hoy en día el enemigo le dice: mira, no te voy a dar muchos problemas, no te voy a causar muchos problemas, mira, ni de salud, ni económicos, ni familiares, ni de ningún tipo, no te los voy a causar, pero no quiero que tú me hagas la guerra. ¿Y de qué forma hace la guerra un cristiano? ¿Y de qué forma, hermano, estamos haciendo una alianza con el enemigo? Podemos llegar a hacer una alianza con el enemigo. Mire bien, cuando un cristiano ora por su vida espiritual y cuando un cristiano está orando por la salvación de otras personas inconversas, le está haciendo la guerra al enemigo, mis amados hermanos. Amén. Cuando un cristiano deja de orar por su propia vida espiritual, y cuando un cristiano no está orando por la conversión, hermano, de los no creyentes, esa persona o ese cristiano tiene una tregua con el enemigo. Pregunto, ¿ora usted por la conversión de alguien? Amén, aleluya. Cada quien. ¿Está usted orando, hermano, día y noche? ¿Está usted derramando lágrimas por la conversión de alguien? ¿O usted dice: pues yo soy salvo? A los demás que rasquen con sus propias uñas. Si usted no está orando por la conversión de nadie, usted tiene una alianza con el enemigo. Así es. Que ha hecho una tregua con él. Otra pregunta: ¿usted le testifica de Cristo a otras personas? ¿Les habla de Cristo a un no creyente, sea un familiar, sea un vecino, sea un compañero del trabajo o sea un completo desconocido? ¿Les habla de Cristo y de que Cristo lo quiere perdonar, salvar, restaurar? Hermano, ¿le habla usted a alguien de Cristo? ¿Se preocupa durante su diario vivir de decir: tengo que hablarle de Cristo a alguien que no conozca de Él? Si usted no le habla a nadie de Cristo, usted tiene una alianza con el enemigo. Porque esas cosas son las que le hacen guerra al enemigo, hermano. Porque el enemigo se llena de cólera y el enemigo se enoja cuando mira a un cristiano de rodillas, mis amados hermanos. Mire bien, el enemigo no le tiene miedo a un cristiano bien vestido, bien encorbatado, bien ensacado. Y no estoy diciendo que sea pecado andar con corbata o con saco, pero el enemigo no le teme a esas cosas, hermano. El enemigo tiembla cuando mira a un cristiano, hermano, con sus rodillas dobladas. Gracias, Daniel. Cuando el enemigo mira a un cristiano, hombre o mujer, con sus rodillas dobladas, hermano, el enemigo tiembla. Así es. ¿Sabe por qué? Porque ahí la persona se está comunicando con el Dios Todopoderoso, hermano, con el Dios que todo lo puede, con el Dios que hasta el día de hoy sigue obrando milagros, con el Dios que sigue perdonando pecado, con el Dios que sigue obrando sanidades. Cuando una persona dobla sus rodillas a ese Dios, ahí sí se preocupa el enemigo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. El enemigo no lo puedo apantallar yo con mi corbata rosadita. Nah, risa le va a dar. Sí. Pues cuando usted ora, usted está haciendo guerra. Cuando usted testifica de Cristo, usted está haciendo guerra al enemigo, hermano. Y a él no le gustan esas cosas. Entonces, cuando usted hace eso, él se va a levantar en guerra contra usted. Pero él le da una promesa a usted y él dice: ¿no quieres que te dé problemas? No hagas nada de lo que a mí me incomoda. No ores, no hables de Cristo. Otra manera en la que usted da guerra al enemigo, ¿sabe cómo es? Cuando usted sirve en la congregación. Porque Cristo nos saca del mundo para fortalecer su iglesia, hermano, con los dones que el Espíritu da. Amén. Cristo los saca de allá, de la basura, del basurero del mundo, a sus hijos, los limpia, los santifica, y después viene el Espíritu Santo y nos reparte dones para que la iglesia se fortalezca, hermano. Amén. Cuando usted sirve en la congregación, usted le está haciendo guerra al enemigo, hermano. Mire, yo creo que a veces subestimamos lo que Dios hace a través de nosotros en la iglesia. Pero mire, aún los que sirven allá en la puerta pueden lograr un gran impacto en la vida de gente inconversa que llega y visita la iglesia, hermano. Yo he escuchado ese tipo de testimonios. Yo he escuchado testimonios de gente inconversa que dicen:
me gustó ahí, o sentí algo bonito, algo lindo, sentí algo diferente. Y he oído personas que dicen, y lo sentí incluso desde los hermanos que me recibieron en la puerta, hermano. Amén, gloria a Dios. Porque es Dios obrando a través de esas personas. Si no crea que es por tenerlos ahí como estatuas, hermano, a los hermanos que nos ayudan a servir. No, hay un propósito aún. Amén. Hay un propósito. Mire, si a usted Dios le dio el don de estar en la música, sea cantando, tocando un instrumento, hermano, cuando usted lo lleva a cabo, usted le está haciendo guerra al enemigo. ¿Sabe por qué? Hay personas que quizás no fue por los servidores, pero hay personas que cuando llegan por primera vez a una congregación comienzan a decir, yo sentí algo que nunca había sentido cuando ese hermano estaba tocando el instrumento, cuando esa hermana estaba cantándole a Dios, cuando ese hermano estaba cantándole a Dios. Es obvio que no somos nosotros, pero es Dios usando nuestras vidas, hermano, para alcanzar a otras personas, hermano. Yo creo que subestimamos lo que Dios puede hacer con el servicio que le damos a Él, hermano, pero en verdad Dios usa a sus hijos, hermano. Amén. Hombres o mujeres, hermano, que cuando le sirven a Dios, por medio de ese servicio a Dios, personas son alcanzadas. Por ejemplo, la vida de los niños en las iglesias, hermano. Cuando yo estuve en la iglesia en Pasco, yo escuchaba a los jóvenes decir, le agradecemos mucho a Dios por la vida de nuestra hermana Bellita, una hermana que por años y por años y por años, hermano, instruyó a los niños. Se iba una generación y venía otra y ella ahí seguía, hermano, por años y por años. Y los jovencitos que usted ya miraba de 15, 17, cuando le preguntaban, ¿y usted de niño quién le enseñó? A la hermana Bellita, decían. Cuando yo tenía 7, 8 años era la hermana Bellita. Esa hermana, a través de su servicio a Dios, hermano, estaba causando un impacto en la vida de esos niños. Lo mismo el que predica. De la misma forma el que predica. Cuando una persona se dispone para predicar, le está haciendo la guerra al enemigo. Porque por medio del mensaje va a tocar una vida, hermano. De manera que cuando alguien, mire, ora, testifica, evangeliza y sirve en la iglesia, le está haciendo la guerra al enemigo. Y el enemigo le va a hacer guerra a usted. Pero si ya no oramos, si no testificamos y si no servimos en la iglesia, nos hemos sacado el ojo derecho. Así es. Estamos tuertos, pues. Somos cristianos tuertos. Estamos ahí estos los de Jabes, pues podían haber quedadose ahí en Jabes, pero bien tuertitos. Y sí, Nahás ya no los iba a atacar, pero iban a estar tuertos. O sea, ya no servían para la guerra, pues, hermano. Y es triste mirar una congregación de cristianos tuertos. Ahora, le estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? No me quiero meter en el área física. Pero, hermano, si usted no le hace guerra al enemigo, usted sea hombre o mujer, somos cristianos tuertos, hermano. Así es. Somos cristianos tuertos. Y el enemigo está dispuesto a hacer una alianza con usted y a no darle problemas si usted quiere ser un cristiano tuerto. Si usted quiere ser un cristiano tuerto, el enemigo dice, no te doy ningún tipo de problemas. Así Es más, voy a dar la orden a mi ejército de demonios que no te molesten. Pero no te metas conmigo. Es lo que les dijo a ellos. Yo no los destruyo, no me hagan la guerra, sáquense el ojo para que ustedes ya no puedan guerrear. Pregunto, ¿se ha sacado ya usted el ojo, hermano, hermana? ¿O le está dando guerra al enemigo? ¿O está orando por los inconversos? ¿O está testificando de Cristo? ¿O está usando el don o el talento que Dios le ha dado en la congregación donde Dios lo tiene? Preguntas que cada quien debemos de responder. Pasa la imagen que sigue, hermano. Mire bien, la carne quiere alianza, el espíritu quiere guerra. Los de Jabes le dicen a Nahás, permítenos enviar mensajeros a todo Israel. Vamos a mirar si hay alguien que nos quiera defender. Si no hay nadie que nos quiera defender, vamos a salir a ti y tú haz con nosotros lo que tú quieras. Yo le digo algo, la carne quiere alianza, pero el Espíritu de Dios quiere que se haga la guerra, hermano. Aleluya.
Su carne le va a decir que haga alianza con el enemigo. Porque ¿quién quiere problemas, pues, hermano? Nadie. Leamos, hermano, leamos el verso 4. ¿Está ahí conmigo en el verso 4? Dice: llegando los mensajeros de Gabá, de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz. ¿Y qué hizo el pueblo? Lloró. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, mis amados hermanos. Note algo: llegan los mensajeros de Jabes, llegan a un lugar, le cuentan al pueblo: oye, el rey de los amonitas ha venido a hacer guerra contra nosotros, y dice que la única condición de no hacer la guerra es que nos saquemos un ojo de la cara, el ojo derecho. Dice que si nos sacaba el ojo derecho, no va a ser la guerra. Cuando los mensajeros entregan el mensaje a esa ciudad, a ese pueblo, dice que todos los del pueblo alzaron la voz y lloraron, hermano. ¿Por qué? Porque tampoco querían ir a hacer la guerra, hermano. Porque no querían ir a matarse, a sufrir. No querían ir a enfrentar al enemigo. Entonces alzaron la voz y lloraron. La carne se aflige cuando el enemigo le empieza a hacer guerra. Porque la carne no quiere problemas, la carne quiere comodidad, hermano. Así es. La carne no quiere que el enemigo venga y le ataque a uno probablemente la salud física. La carne no quiere sufrir, por ejemplo, que el enemigo le venga y le traiga problemas financieros, hermano. La carne se aflige porque no quiere que le traigan el enemigo problemas familiares, hermano, problemas con la pareja, problemas con los hijos. La carne se aflige, mis hermanos. Estos hombres se afligieron y lloraron. Pero note, no dijeron: hey, ¿cómo que ese hombre va a venir a hacer eso a nosotros, el pueblo de Dios? No, vayamos a guerrear. No, solamente lloraron, hermano. Ahora sigue como diciendo: ¿y ahora quién podrá ayudarnos, pues? Ahora yo le digo algo: si usted va a llorar, pero que sea delante del Señor, hermano. Amén. Si usted va a llorar, que sea llorar para Dios, mis amados hermanos. Porque una cosa es llorar solamente y quedarnos como víctimas. Mire, le explico la diferencia de llorar como víctima. El que llora como víctima es que cuando le viene el problema está: ay, porque a mí, solo yo, y nadie me quiere, todos me odian, solo a mí, todo yo. Ay, nadie en el mundo está sufriendo como yo sufro, mi dolor es tan grande. Es una que llora como víctima, ¿verdad? Pero una diferencia es el que llora ante Dios. Amén. Y que le dice: Padre, el problema es recio, pero sigo creyéndote a ti, Señor. Pero sigo confiando en ti, Señor. Y derrama sus lágrimas ante el Señor, hermano. Y le dice: Señor, yo sé que tú no me has dejado. Yo sé que usted está conmigo, Padre eterno. Y derrama su llanto y sus lágrimas delante del Señor. Y le dice: Padre, yo espero tu respuesta, Señor. Yo sé que tú me vas a responder, Padre, y si tengo que derramar lágrimas, las voy a derramar delante de ti. Hay una gran diferencia en eso, hermano. Aleluya. Entre aquel que dice: nadie me quiere y todos me odian, y no, es que hay una diferencia. Estos lloraron, pero no dijeron: no, pero nos vamos a ir a la guerra. Solo lloraron. Pero en el verso 5 dice que cuando Saúl llegó de estar con los bueyes, porque Saúl no estaba ahí, Saúl llega y dice: hey, ¿qué le pasa a la gente, hombre? ¿Y qué traen estos? ¿Por qué lloran? ¿Por qué chillan? Y le dicen: no, fíjate que llegaron unos mensajeros de Jabes y dicen que una amonita les amenazó con guerra y les dijo que si quieren paz se tienen que sacar el ojo derecho. Y el verso 6, hermano, mire bien, mire la diferencia. Por eso le puse ahí: la carne quiere alianza, el espíritu quiere guerra, hermano. Amén. Ahora, pero no guerra entre nosotros, no guerra entre hermanos. Hermano,
no guerra con su esposa o contra su esposa. Hermana, no es guerra contra su esposa. No vaya a decir, ya ves mi amor, entonces era el espíritu el que me hacía pelear contra ti allí en la casa. No. El hermano Diego dijo que el espíritu quiere guerra. Por eso ahorita llegando no vamos a pelear. No. El espíritu quiere guerra contra el verdadero adversario de nuestra alma, o sea, Satanás y sus demonios, hermano. Amén. Escuche, Dios no quiere que los hijos de Dios hagamos alianza con el enemigo, hermanos. Así es. Al oír Saúl estas palabras, mire lo glorioso, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera, mis amados hermanos. Nota la diferencia, hermano, aquellos lloran, sobre Saúl se derrama el Espíritu con poder y dice que Saúl se llenó y se encendió en ira en gran manera. ¿Sabe por qué? Saúl estaba reflejando el enojo de Dios, hermano, ante esa situación, mis amados hermanos. Porque Dios se enoja también, ¿sí o no? Amén. Pero Dios se enoja ante el pecado, Dios se enoja ante la injusticia. Dios estaba enojado por lo que este amonita le quería hacer a su pueblo. Entonces Saúl, cuando recibe el Espíritu Santo, hermano, se enoja con gran ira, hermano. Y mire lo que pasó. Pase la imagen que sigue, hermano, para ir avanzando. Mire, decisiones drásticas para situaciones drásticas, hermano. Entonces Saúl ya está lleno del Espíritu. Saúl no se puso a llorar como víctima. Saúl dijo, no, yo no voy a hacer alianza. Saúl dijo, tengo el Espíritu de Dios en mí, voy a ir a hacer la guerra. Había un problema. El problema es que el pensamiento del pueblo era diferente al de Saúl. Y mire lo que Saúl hizo. Hermanos, como yo les he dicho, estaría bueno un libro que dijera lo que callamos los pastores. Y cuando yo he leído este episodio, yo he dicho, Señor, ¿no pudiera uno como líder ahora hacer esto que hizo Saúl? Mire lo que hizo Saúl. Decisiones drásticas para situaciones drásticas. La situación era drástica, era grave. Entonces Saúl tuvo que tomar una decisión drástica, hermano. Mire bien. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre, hermano. Saúl llega con los bueyes, el Espíritu de Dios viene sobre él. Pero él sabe que el pueblo no va a querer ir a la guerra. Porque si somos honestos, como humanos somos muy egoístas. Decimos, no es mi problema, no es mi guerra. Allá que le saquen los ojos a los de Jabes, no es asunto mío. Saúl, hermano, lleno del Espíritu, los bueyes que él traía los corta en pedacitos, agarra mensajeros y les dice, llévense esos pedazos por todo Israel y díganles que el que no me siga a la guerra contra los amonitas, les vamos a hacer pedacitos todos sus bueyes. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente dependía de los bueyes para trabajar, para el consumo, hasta para dar ofrendas a Dios, pues. Entonces la gente no iba a querer perder su economía. Y Saúl les dice, si no me siguen a la guerra, les vamos a cortar todos los bueyes que ustedes tienen. Toda la gente dijo, entonces cuando la gente miró que algo de ellos se iba a perder, dijeron, no, dice hasta abajo, y salieron como un solo hombre. Imagínense, hermano, tenemos ayuno general el sábado que viene. Y al que no venga, por eso digo lo que callamos los pastores. Y al que no venga el sábado al ayuno, allá le vamos a mandar chocar sus carritos allá y que les prohíban trabajo a cualquier compañía a que usted vaya a aplicar. Pregunta, ¿vendríamos al ayuno o no vendríamos? Amén. Si usted diría, híjole, de aquí en adelante donde apliquen me van a cerrar las puertas porque Dios dice que no me va a dar las puertas, ahí estuviésemos. Así es. Saúl los tuvo que amenazar así. Y solo así, hermanos, se reunieron como un hombre para ir a la guerra. Qué triste que a veces se tengan que tomar decisiones tan drásticas, hermano. Pero somos tan duros que Saúl entendió que esa era la única manera de hacer que el pueblo lo siguiera. Pasa la imagen que sigue, hermano, ya vamos a ir terminando. Saúl derrota a sus enemigos. Respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad,
Mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Mire, cuando ya Saúl les dice: hey, mañana a tal hora los vamos a librar, ellos le dicen a los enemigos: mañana ahí háganlo con nosotros lo que quieran, para que agarraran confianza. Verso 11: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Los comentaristas dicen que atacaron, hermano, a los amonitas en una hora de entre las 3 a las 6 de la mañana, o sea, mientras estaban bien parqueaditos, bien dormidos, bien vulnerables. Dice: e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido victoria a su pueblo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nunca ha perdido ninguna batalla cuando su pueblo obedece, cuando su pueblo es guiado por el Espíritu, cuando los hijos de Dios dicen: no voy a hacer alianza con el enemigo, voy a hacer guerra porque es lo que el Espíritu de Dios me dice, que no me saque el ojo derecho, que no le dé tregua en ningún área al enemigo. Cuando la persona dice eso y le cree a Dios, el Señor Dios Todopoderoso da victoria. Aleluya. ¿Quién le dio victoria a Saúl, hermano? Si sabían pelear, yo no sé, pero como cuando Dios está en el asunto, la cosa es diferente, mis amados hermanos. Mire, su preocupación no debe de ser qué, cómo, cuándo, de qué manera Dios lo va a hacer. Su preocupación debe de ser que Dios esté con usted. Aleluya. ¿Qué, cómo, cuándo y cómo lo va a hacer Dios? Usted eso déjeselo a Dios, pero Dios lo va a hacer. Amén. Pase la imagen que sigue, hermano. El pueblo respalda a Saúl y Saúl perdona a sus opositores. Mire, cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted perdona aún a aquellos que lo menospreciaron y que lo tuvieron en poco. ¿Se recuerda que hace 8 días dije que algunos hijos de Belial lo tuvieron en poco? Mira lo que pasa. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. O sea, el pueblo, cuando miran que Dios está con Saúl y que Saúl ha obtenido la victoria, el mismo pueblo dice: a ver, ¿dónde están aquellos que menospreciaron a Saúl? Sáquenlos y los vamos a matar. Pregunta, hermano, si lo hubiesen menospreciado usted hacía la mala, y ahora usted tiene ya el poder, el respaldo y al pueblo de su lado, ¿qué haría con esos que lo menospreciaron? Mire lo que hizo Saúl. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. El pueblo respalda a Saúl y Saúl perdona a sus opositores. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tiene el Espíritu de Dios, escuche, aun cuando usted está fortalecido, hermano, y su enemigo está débil, hablando humanamente, aquel que habló mal de usted, aquel que le hizo un daño a usted, aquel que no lo quiere a usted, aquel que lo ve con malos ojos a usted, y si usted tuviese el poder para hacerle algo, pero si usted tiene el Espíritu de Dios, usted aprende a perdonar. Aleluya. Aquí Saúl era guiado por el Espíritu y perdonó. Y termino con esta imagen, hermano. Saúl confirmado como rey delante de Dios. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Escuche bien, cuando Dios lo llama a usted algo y gente se opone a usted y lo critica y lo menosprecia y lo tienen en poco, usted no trate de pelear. Mire, Dios lo va a confirmar a usted cuando a usted le venga guerra y usted salga vencedor. Esa es la manera que Dios lo va a confirmar a usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando guerra se levante contra usted y usted salga vencedor, Dios va a dejar saber a todos los demás que Dios está con usted y que por eso usted salió vencedor, hermano. Y ya no va a quedar duda. El problema es que nosotros queremos pelear con las personas, demostrarles: no, sí, Dios me llamó a esto, sí, Dios me eligió. No, mire, cuando venga la guerra, la manera que Dios va a comprobar que en verdad Dios lo eligió es que le va a dar la victoria. Dios no va a dejar su rostro avergonzado. Guárdese esos versículos donde Dios dice que no va a dejar el rostro de sus siervos avergonzado, hermano. Amén. Saúl no quedó avergonzado y lo confirman como rey
Y dice que todo el pueblo se alegró porque el Señor, Dios, había dado victoria por medio del rey Saúl, hermano. Aleluya. El rey que no quiso hacer alianza, sino dijo, me voy a la guerra. Pónganse de pie, hermanos, pónganse de pie. Póngase de pie, hermano. Pregunta, ¿está experimentando guerra de parte del enemigo? Si usted dice amén, pues probablemente usted le esté haciendo guerra al enemigo. Otra pregunta, ¿está usted haciendo guerra al enemigo? Estamos metiéndonos en oración por nuestras propias vidas espirituales, por la vida de la iglesia. Mire, a veces nos quejamos cuando un siervo, un líder de la iglesia cae en pecado y decimos, qué hermano tan sinvergüenza, qué hermano tan sinvergüenza. Pero pregunta, ¿qué tanto oramos por los líderes en la iglesia? ¿Qué tanto oramos por aquel que predica? ¿Qué tanto oramos por el servidor, por el diácono, por el ministro de alabanza? ¿Qué tanto derramamos lágrimas, hermano? Pregunta, ¿estamos testificando a otros de Cristo, hermano, a los inconversos? No importa si puede ser un familiar, un vecino, un compañero de trabajo. O le hago una pregunta, ¿hace cuánto, hermano, de los que están aquí, hace cuánto que usted no le habla a nadie de Cristo? Pregunta. Otra pregunta, si Dios le ha dado algún don, cualquiera que sea que el Espíritu de Dios se lo ha dado, Dios se lo ha dado, mire, los dones dice la Biblia que es para que la iglesia sea fortalecida. Para eso Dios ha repartido dones a sus hijos, para que la iglesia se haga fuerte, que cada quien haga lo que Dios le ha dicho que haga dentro de la congregación. Pregunta, aquí en la congregación, ya le hablé allá afuera, con los de allá afuera, aquí en la congregación, ¿está usted haciendo lo que Dios lo ha llamado a hacer o lo que Dios le ha dado para que usted haga? Si usted dice sí, gloria a Dios, dígale, guárdame, Señor, para mantenerme así. Si usted dice no, se lo digo, claro, usted tiene una alianza con la serpiente antigua. Usted se ha sacado del ojo derecho ya, se lo ha sacado, anda bien tuerto, hermano, hermana. Y como dijo un predicador de hace siglos atrás, a veces con el mensaje la persona o se arrepiente o se enoja. Una de dos. Una de dos, hermano. Y es que a veces es así. O nos arrepentimos y reconocemos que no hemos estado haciendo las cosas bien, o nos ponemos bravos o bravas. Usted y yo elegimos. Ahí desde su lugar, hermano, ¿cómo está nuestra vida? Ahí usted hable con Dios lo que Dios le hable ahí a su ser.